Nos unimos para brindar servicios a nuestra gente. Somos personas ayudando a personas. Todos tenemos los mismos derechos en beneficios y decisiones. Promovemos el bienestar social y el desarrollo económico en las comunidades. Las tasas de interés más favorables. Distribuimos las riquezas equitativamente, con alta satisfacción de sus miembros. Vivimos y nos reinventamos para ofrecerle lo mejor. Únete y disfruta de nuestra experiencia financiera. Porque todos somos dueños. Vega Coop, de tu lado, siempre. Estimados amigos, mi nombre es Ana Pedrosa Rosa. Soy líder voluntario y secretaria del Comité de Educación de la Cooperativa Ahorro y Crédito de Vega Alta. Por este medio, el Comité de Educación y esta servidora queremos brindarle una orientación o un breve repaso sobre las medidas de seguridad, protección e higiene adoptadas por Vega Coop en todas sus sucursales ante esta situación de la pandemia COVID-19. Para que todos sus socios, clientes, visitantes, contratistas y cuerpos directivos se sientan seguros y tranquilos de que nuestra cooperativa está tomando acciones adecuadas y afirmativas en el manejo y en evitar la propagación de este mortal virus. A continuación le orientamos sobre los procedimientos y las medidas establecidas en todas sus sucursales. Todo cliente, visitante, contratista y miembro de los cuerpos directivos deberá usar mascarilla o cubrebocas en todo momento cuando se encuentre adentro de las instalaciones. Deberá guardar 6 pies de distancia entre cada persona, estando en la fila de espera, en el área de los pagadores y receptores y en el área de servicio al cliente. Antes de entrar a una de nuestras sucursales, el gerente o el empleado asignado le tomará y registrará la temperatura, además le hará preguntas de seguimiento. Enfatizamos que estas preguntas de seguimiento aplicarán también a los miembros de la Junta de Directores y a los contratistas que acudan a nuestra institución. Todas nuestras sucursales mantendrán control sobre la cantidad de personas permitidas adentro de las instalaciones. Se permitirá entrar a la sucursal únicamente a las personas solicitantes de servicios que brinda nuestra cooperativa. No se permitirán acompañantes ni niños menores de edad. Toda persona solicitante de servicio que tenga una situación particular o especial por resolver deberá solicitar ayuda del gerente de la sucursal para que éste lo ayude a canalizarla. En cumplimiento con las medidas de protección y distanciamiento físico requeridas por las autoridades estatales y federales, en todas las sucursales se han colocado barreras protectoras de acrílico en los mostradores y rótulos en paredes y pisos, los cuales identificarán el área permitida en la que usted deberá ubicarse. Todas las sucursales tienen disponibles estaciones en donde está colocado el desinfectante de mano para uso de todos. Es importante que usted conozca que además puede realizar cualquiera de los procedimientos financieros que ofrece nuestra cooperativa desde la comodidad de su hogar, llamando a la sucursal al teléfono 787-883-4360. Si prefiere, puede coordinar una cita con nuestros oficiales. Además, puede utilizar nuestro servicio de autobanco o descargar la aplicación Vega PC para realizar transacciones electrónicas. Finalmente, le informamos que todos los empleados de nuestra cooperativa están capacitados sobre las medidas de seguridad y protección requeridas y descritas en el protocolo de seguridad aprobado por la Junta de Directores el 18 de mayo de este año. Recordándoles siempre que Vega Coop vela por su salud y seguridad y la de sus empleados. Espero que esta breve información les sea de utilidad y hacemos un llamado solidario a no salir de su casa a menos que sea estrictamente necesario. Les recordamos que Vega Coop está de su lado siempre. Hasta luego.
Casa. Apartamento. Casa. Apartamento. Si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Tu solución hipotecaria. Vegaco, de tu lado siempre. Saludos amigos, bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. Un tema de mucha actualidad y que está en el hogar de la inmensa mayoría de los puertorriqueños, en lo relacionado con la educación a distancia y cómo esta pandemia ha venido a cambiar, entre otras cosas, no solamente la forma en que nosotros nos socializamos, la manera en que nos desplazamos, los estilos de vida, las costumbres que nosotros tenemos de hacer nuestros asuntos, la manera de llegar al trabajo y cómo nos desplazamos en lugares públicos y privados también. Y naturalmente un impacto definitivamente enorme en la manera en que le vamos a llevar o le estamos transmitiendo la educación a nuestros hijos, nietos, vecinos, sobrinos. Para un tema tan actual y tan puntual como este, nos acompaña la doctora Cristina Perea Nieves, que es psicóloga escolar con experiencia y que seguramente en esta conversación que vamos a desarrollar va a proveernos mucha información que va a ser de utilidad para todos ustedes. Bienvenida, doctora, a Muévete. Saludos, encantada de estar aquí, Rubén. Ciertamente es un tema importante que hay que brindarle visibilidad, discutirlo, dialogarlo, porque este tema de la educación a distancia o virtual llegó, a diferencia de otros lugares, de otras latitudes que han estado acostumbrados a este tipo de enseñanza o metodología de enseñanza por cuestiones geográficas y de otra índole, pero en el caso de nosotros fue de ahora para ahora. Y entonces pues eso requiere que armemos una serie de estrategias, que contemos con una serie de herramientas en toda la familia para que al final del día el producto sea exitoso, y lo que queremos es que nuestros niños y jóvenes realmente tengan la oportunidad que usted y yo tuvimos de formarnos profesionalmente, de educarnos y de tener la mejor experiencia educativa. Así que, ¿cómo realmente estos asuntos de la pandemia han trastocado este vehículo de la enseñanza en Puerto Rico? Pues mira, te cuento, ha trastocado muchas áreas de la vida de las personas en Puerto Rico y en todas partes del mundo, porque esto es una pandemia a nivel global. Pero especialmente en Puerto Rico, pues tuvimos la oportunidad de empezar a adaptarnos un poco a lo que es la educación virtual o a distancia ya para marzo y abril, que fue cuando empezamos a retirarnos de las escuelas y a quedarnos en nuestros hogares. Yo diría que ahora tenemos una ventaja, y es que ya pasamos por un poco de lo que era la experiencia. En aquel momento no sabíamos cómo íbamos a hacerlo ni cómo iba a funcionar. Los padres tenían muchas dudas sobre: mi hijo va a aprender, voy a poder trabajar con esto, cómo voy a trabajar con lo que es el hogar, mi trabajo y mi familia. Sin embargo, tenemos la ventaja de que ahora tuvimos un poco de experiencia, hemos tenido tiempo para arreglar unos cuantos asuntos, y entonces ahora vamos a empezar con otra perspectiva. Y yo siempre hablo desde el enfoque positivo. Yo siempre le digo a los padres: ¿cómo podemos ver esto de una manera positiva y un momento para aprender unas destrezas nuevas que nos van a enseñar a largo plazo, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar este enfoque? Probablemente los niveles de estrés se puedan estar presentando más en los adultos que hasta en los mismos niños y jóvenes. Sí, definitivamente muchos padres, yo diría, más que nada, están estresados
porque no saben exactamente cómo van a trabajar la dinámica de aprendizaje. Y pues para eso se pueden dar unas cuantas recomendaciones. Por ejemplo, mantener una rutina que tenga seguimiento. La rutina es bien importante, especialmente para niños que son más pequeños. Tener un espacio de estudio donde los niños tengan todos sus materiales y donde puedan alcanzar, no tengan que interrumpir el proceso educativo. Tener también unas expectativas claras sobre lo que tengo que hacer. Por ejemplo, mi educación va a durar, o el día mío de educación va a durar de 8 de la mañana a 11 de la mañana. O sea, esos detalles que parecerían no ser tan importantes, son sumamente importantes para poder organizarnos. Además, no solamente organizar a los niños o a los adolescentes, también organizarse los padres que están en el hogar, que tienen que seguir con su trabajo o con sus dinámicas del día a día, para que yo tenga tiempo de hacer las cosas que tengo que hacer mientras tú estás haciendo lo que tú tienes que hacer. Que es cosa de ir a hacer planes y ver qué funciona a nivel familiar y qué no, para entonces ver qué tenemos que cambiar o qué se puede mantener definitivamente. El establecer realmente una rutina, pero una rutina de verdad, como si estuvieras en el salón de clase, o sea, con esa disciplina de unos periodos de tiempo. Yo realmente desconozco si los periodos de tiempo lectivos para la educación a distancia son los mismos 40, 45, 50 minutos que en el salón de clase, o son periodos más cortos. Desconozco realmente esa dinámica. Sí, va a depender mucho de la modalidad de estudio que haya escogido el padre. El padre puede escoger entre el servicio que provee educación, o sea, el programa público, y entonces donde ellos van a tener unas rutinas de acuerdo a las edades por desarrollo, y ellos van a hacer quizás unos periodos en las mañanas o unos periodos en las tardes, o de manera sincrónica o asincrónica. A esto me refiero, asincrónico es el niño se sienta frente a la computadora y está tomando la clase. Asincrónico sería que un maestro graba un video y luego entonces más adelante durante el día el niño puede accesar esa información y trabajar en la tarea. O sea que va a depender mucho. El niño está en una escuela regular, está en un sistema que es por lecas o por abecas, que es por módulos, en un sistema que es de estudio en el hogar, el homeschooling, que tiene muchas variedades. Podríamos hablar todo un día de las variedades de homeschooling, o la dinámica que va a utilizar el padre. Pues entonces ya puede organizarse un poco mejor y entonces crear una rutina que, claro, va a estar un poco atada a esas necesidades que tiene cada familia particular, porque también es importante mencionar que cada familia tiene sus necesidades particulares y que algunos padres van a poder colaborar con los niños y otros van a necesitar que el niño colabore más de manera independiente. O sea que cada dinámica familiar va a ser diferente y el padre no se puede estresar por esto. Usted va a hacer lo mejor que usted pueda, porque estamos en un momento histórico único en el que tenemos que ver cómo nos adaptamos a esta situación. Esa parte es bien importante y quisiera quizás hablar un poco más sobre eso, porque los padres, entiendo yo, desde lo que he visto en la práctica, que se ponen muchos estresores. O sea, ellos piensan que tienen que tener el control de todo lo que está pasando. Hay cosas que vamos a lograr y hay cosas que no vamos a lograr. Vamos a ir con lo que podamos hacer en el día a día, y aquello que no podamos lograr lo vamos a dialogar con las personas que tengamos que dialogarlo, con el maestro del salón de clase o con mi jefe del trabajo, porque necesito más tiempo o menos tiempo para trabajar con mi hijo. Y entonces vamos a ir buscando qué rutina es adecuada para mí, para mi familia. No hay un estándar, no hay un manual, no hay un libro que yo les pueda recomendar. Esto tiene que ser cada familia buscando qué se adapta a las necesidades particulares de ellos. Hay una realidad que podría estar presente en la mente de muchos padres o encargados, abuelos que tengan a su cargo niños jóvenes, y es si realmente están con ellos aprendiendo lo que deben aprender, y eso les puede generar algún estrés, porque ciertamente los padres pues un poco se olvidan de la escuela, porque llevan a los muchachos o los vienen a buscar o los recogen, y hasta por la tarde, ¿verdad? Quizás ven las tareas, pero durante el día como que eso es una tarea delegada, esta responsabilidad como que se traspasa en el maestro, y ahora vemos la importancia, ¿verdad?, que tienen
los maestros en la vida de cada uno de nosotros, pero por otro lado, nos olvidamos que lo que son los valores, los modales y las buenas costumbres, realmente eso no se le delega en la escuela, eso es algo que es del hogar. En la escuela pues obviamente vamos a tener la oportunidad de desarrollar nuestro intelecto, de desarrollar, adquirir conocimiento, de desarrollar destrezas cognitivas, de aprendizaje, pero realmente lo fundamental en la vida de uno, si uno tiene buenos modales, si tiene principios, si tiene valores, si respeta a los demás, es algo que va muy arraigado a la vida misma nuestra. Eso no se delega en otros lugares. Entonces, le presento esto porque un poco me llama la atención de cuán preparado, ¿verdad? Esos niveles de estrés que se desarrollan a los adultos y que un poco se le puedan pasar a los niños. Hay unos asuntos que no tienen que ver directamente con el departamento, con los colegios, y es la realidad laboral que tienen los padres. Es probable que haya la mayoría de las viviendas en Puerto Rico, las familias son jefes de familia, ya sean varones o hembras, que tienen a cargo a sus hijos, que están solos y que en la mayoría trabajan. Puede ser que el componente familiar típico sean 2, 3 personas, incluyendo al adulto. Quiere decir que no necesariamente están en los mismos grados. Probablemente haya una computadora en el hogar, si existe. Es probable que haya más teléfonos, dispositivos móviles, pero computadoras como tal. Y esos son elementos también que añaden cierta carga de estrés en los adultos. ¿Y cómo podemos bregar con eso? Pues mira, es bien interesante lo que dices y completamente correcto. Nosotros tenemos que pensar en la comunidad a la que estamos atendiendo. Por ejemplo, asegurarnos que las personas a las que le vamos a dar un servicio, esto le va a tocar a cada comunidad y a cada escuela, tienen las herramientas y los recursos necesarios para los servicios que vamos a proveer. Y si no los tienen, ¿cómo vamos a atender esa necesidad? Mucho de lo que se hizo en marzo y abril, fue que aquellas personas que, por ejemplo, no tenían conexión a internet, pues pasaban por las escuelas o por algún lugar y el maestro le daba unos módulos que podían trabajar en papel. Otros podían ir a algún lugar que preferiblemente no sea, por ejemplo, estar en el carro buscando conexión, pero que podían ir a unos lugares cercanos donde podían tener conexión y entonces conectarse. Y si no tienen las herramientas, pues no las van a proveer, o vamos a tener que identificar algún tipo de recurso o algún tipo de facilidad donde podamos utilizar esa herramienta y que nuestra salud no esté en riesgo, claro. Una vez se haga ese análisis, y entonces sí tengamos las herramientas para trabajar los procesos educativos, que hay muchas maneras de trabajarlo. Entonces, esa ansiedad que tienen los padres sobre mi hijo va a aprender o no va a aprender, primero va a disminuir, porque entonces ya tengo las herramientas, es algo menos de lo que me tengo que preocupar. Pero también yo le quiero decir al padre, un poco de lo que estaba hablando, hay muchas cosas que no se aprenden necesariamente en la escuela. Y hay muchas cosas que debemos ahora pensar, este es el momento adecuado para hacer algunas conexiones familiares, algunas conexiones con aspectos más naturales. O sea, los niños tienen la habilidad de aprender en diferentes formatos y en diferentes ambientes. Si no podemos aprender todo lo académico que está en el currículo que nos está dando la escuela, ¿de qué manera yo puedo aprender otras destrezas en el hogar o en mi comunidad? Y entonces, no necesariamente nos tenemos que atar a un currículo. Sí es importante cubrirlo, pero también podemos trabajar en el hogar aquellas cosas que nosotros entendemos son importantes, que el aprendizaje es mucho más amplio que ir a la escuela. Y entonces podemos aprovechar este espacio porque vamos a tener que aprender a trabajar con situaciones como esta. Ya tuvimos el huracán María, después tuvimos los temblores en el oeste y en el suroeste, y ahora tenemos la pandemia. O sea, van a continuar llegando momentos de adversidad en donde nuestros niños y nuestros adolescentes van a necesitar herramientas para afrontar estas situaciones. Así que qué mejor momento que esto para decirle, vamos a aprovechar esta oportunidad para aprender y saber cómo trabajar con situaciones adversas. O sea, que nos tenemos que desenfocar un poco de crear y cumplir con un estándar y
tranquilizarnos lo mejor que podamos hacer en el tiempo que estamos trabajando sobre esto. Una pregunta sin que necesariamente tenga que ver con un criterio, si uno puede estar a favor o en contra, si le gusta o no. Esta modalidad, en el caso de menores, vamos a poner podría dar el espacio a que se ensaye más la filosofía Montessori, porque estás en tu hogar con una serie de características que podrían estar presentes en el tipo de estilo o de currículo más atado a Montessori. Montessori sí se podría dar si el padre se educa un poco sobre los elementos que necesita, porque Montessori es bien particular en las herramientas que utilizan para la educación. Hay otros sistemas curriculares como el sistema Waldorf, que es más con el juego y trabajar con los niños pequeños, que realmente lo que el padre que esté interesado en buscar nuevas probabilidades, posibilidades de aprendizaje, es increíble, pero en las redes virtuales está lleno de información, y si tenemos esa posibilidad de conectarnos a internet y conectarnos a un grupo de apoyo de padres, vamos a encontrar muchas maneras de promover el aprendizaje. Eso sí, tenemos que ser un poco cuidadosos con los más pequeños, que es una de las preocupaciones que tienen los padres, y es porque los niños, especialmente de kinder a tercer grado, están desarrollando todavía muchas habilidades que no necesariamente van a necesitar los que son un poco más grandes. Recordemos que kinder primero se aprende a leer, y se aprende a escribir, y se aprende a manejar un poco más las emociones. Entonces, mucho de esto se da fácilmente en el ambiente presencial, porque la maestra tiene o el maestro tiene unas competencias que le permite trabajar lo que es la lectura, las emociones, las destrezas sociales entre los niños. Y ahora pues entonces ellos van a estar un poco más apartados de eso, y nos va a tocar a los padres trabajar con nuestros niños estas dinámicas que no sabemos cómo trabajar, que lo vamos a tener que hacer responsablemente. A mí uno de los aspectos también que me interesa y me llama la atención es cómo incorporar herramientas que nos garanticen o nos lleven, podemos caminar con ellas en el desarrollo de las destrezas sociales, la socialización, cómo nosotros quizás desde la distancia y el solitario de estar uno puede desarrollar destrezas de la cooperación, de la solidaridad. Es un poco, ¿verdad?, romper los esquemas, porque muchas veces la presencia, el conocimiento por sí solo, si no se comparte, pues ¿de qué vale que seas muy inteligente? Pues para ti, es como los talentos, si no los compartes, pues se perdieron. Y a veces una manera de nutrir esa sinergia de conocimiento es en el compartir con los demás la diversidad, los criterios, cómo uno puede, y eso es un aspecto que yo no soy educador, no soy especialista en conducta humana, así que no lo tengo claro realmente cómo asegurarme que no se pierdan esos puntos de conexión, de interconexión entre nosotros los humanos ante esta nueva realidad. Claro, y esa pregunta también es bien importante, y porque tenemos que buscar, especialmente para los más pequeños, esos momentos de socialización. Y lo que vamos a tener que hacer, pues antes llevábamos a los chicos a un lugar donde había muchos niños, ahora vamos a tener que hacerlo en ambientes un poco más controlados, pero esas oportunidades de conexión con otros niños responsablemente, con el uso de mascarilla, lavándose las manos, es importante no solamente por las conexiones y el desarrollo, sino porque tenemos que pensar que nuestros niños tienen que aprender a estar en comunidad utilizando mascarilla, lavándose las manos, no tocándose la cara. O sea que no solamente es porque lo necesitan como parte del desarrollo que los va a formar como personas de comunidad, sino porque tienen que aprender estas destrezas, especialmente antes de llegar a la escuela. Queremos que las adquieran y que sean fáciles para ellos. Para los adolescentes es un poco más fácil porque ya tienen muchas de estas competencias y ellos están encantados de poder conectarse en las redes sociales y mantienen esos grupos de amistades y de apoyo, claro. Les hace falta la conexión
con otros compañeros, pero también a menor escala invitas a un amigo o tu hijo pues, entonces puede ir a casa de alguien que tú estés seguro que están saludables y entonces de esa manera lo podemos hacer. Hay un aspecto que quisiera ya en la parte final de esta conversación, de este programa, que nos abundara, nos clarificara el concepto de homeschooling versus el concepto de educación a distancia, porque he escuchado a algunas personas y realmente las encuentro confundidas en querer darle una equivalencia o un sinónimo de lo que es homeschooling y de lo que es educación a distancia o virtual. Entonces quisiera que nos clarificaras ese punto. Ok, lo que es la educación virtual es una educación en donde existe un currículo al que tú has tomado la decisión de que este es el currículo que quieres utilizar y entonces una persona externa a ti te va a proveer las herramientas para tú entonces simplemente continuar con ese currículo. Podría ser que tuvieras la asistencia de un encargado o un familiar, especialmente para niños más pequeños, o que el niño lo pudiera hacer de manera independiente. Cuando entonces hablamos de homeschooling, el homeschooling real, hay diversos currículos. Lo interesante del homeschooling real es que tú puedes escoger un currículo que incluya diferentes aspectos o tú puedes crear tu propio currículo como padre. Y entonces en Puerto Rico no hay una base legal que regule el homeschooling. Así que entonces tú puedes ser un poco más creativo, con mucho cautela, mucho cuidado, porque tú quieres que tu niño aprenda y domine destrezas, pero tú puedes crear tu propio currículo de homeschooling, puedes ponerle nombre a tu escuela y después de que tú lo hagas adecuadamente y que documentes lo que el niño va aprendiendo, la educación se puede dar. Te agradezco muchísimo este tiempo que has tenido para compartir con todos los cooperativistas que nos sintonizan. Eres profesora universitaria también porque trabajas para la Universidad Carlos Albizu y tienes tu práctica también privada. Así que mientras hemos estado en esta conversación, seguramente está saliendo el número o el link donde te pueden contactar. Así que ciertamente muchos padres que sé que tienen algunas inquietudes, algunas se las has podido aclarar en esta conversación, en este programa, pero aquellos que todavía tengan dudas, pues los animo a que te contacten y que puedas servir de apoyo y de continuar orientando a tantas familias en Puerto Rico. Definitivo, sí, yo encantada de poder colaborar con la comunidad, así que si se comunican conmigo y no les puedo dar la información, voy a buscar la manera de que la consigan. Y encantada de estar aquí con ustedes en el programa también. Gracias por acompañarnos, te deseamos el mayor de los éxitos en todo lo que emprendas y cuídese mucho, toda la familia también. Igual. A ustedes, amigos, nos estaremos dando cita en la próxima edición de Muévete, el programa del cooperativismo. Hasta luego. Nos pertenece a todos. Es tiempo de dar lo mejor de nosotros. Con esmero y dedicación construiremos un mejor futuro. Vamos para adelante. Puerto Rico nos necesita. Vegaco, de tu lado siempre. Produce Here and Now para Vegaco.